Bueno, la clase pasada nosotros estuvimos hablando sobre, hicimos un repasito ahí de qué eran los tipos de datos y en qué consistía, qué pasaba cuando uno definía una variable de un determinado tipo de datos. Y llegamos a la conclusión de que si yo digo que una variable, supongan, es entera, me define el rango de valores que esa variable puede asumir y también me define las operaciones que yo puedo hacer con esa variable, ¿sí? Y después dijimos, bueno, pero no solamente las variables, también si yo declaro una función de un determinado tipo, estoy en la misma situación, ¿no? Si la declaro de tipo entera, me va a decir, bueno, entonces esta función puede asumir valores que van de acá hasta acá, y puedo hacer determinado tipo de operaciones con el resultado de la función. Y lo mismo si yo declaro una constante, si yo declaro una constante que sea 1.5, yo con esa constante, que es de tipo real, voy a poder hacer determinadas operaciones, ¿sí? Si declaro una constante que sea ABCD, voy a poder hacer otro tipo de operaciones. Entonces, un tipo de dato me definía el rango de valores, ¿sí? Que esa variable, esa función, esa constante podía tomar, y también me definía las operaciones que uno podía hacer sobre esa variable o con esa función o con esa constante. Y después dijimos que un tipo de dato abstracto, que ese es nuestro métier, llegar a, saber, a manejar los tipos de datos abstractos, hacer abstracción de datos y de procedimientos, y un tipo de dato abstracto era la generalización de lo que era un tipo de dato básico. Y entonces, en vez de hablar de un rango de valores, ¿sí? Como en el entero decimos de menos 32.000 no sé cuánto hasta 32.000 no sé cuánto en Pascal, un tipo de dato abstracto en vez de valores tenía una estructura de datos, ¿sí? Y en vez de operaciones tenía un conjunto de operaciones también, pero expresadas como funciones y procedimientos. Hasta ahí habíamos llegado la clase pasada y entonces estuvimos hablando de que había tipos de datos básicos que ustedes por ahí ya conocían algunos, como por ejemplo las listas, las pilas, colas, y también dijimos que íbamos a hablar de esos que eran tipos de datos abstractos secuenciales, y que íbamos a hablar de otros un poco más complejos, que son los jerárquicos, como los árboles binarios, los árboles linearios, y otros que rompen con todas las jerarquías, que son los grafos, y que ustedes también los vieron en matemática discreta, ustedes estuvieron tratando todos estos temas, y también íbamos a hablar de tipos de datos abstractos que servían para hacer recuperación de datos rápida, que esos se usan como índices en las bases de datos, que es una asignatura que ustedes van a ver el cuatrimestre que viene. Entonces, esos tipos de datos que sirven para ordenamiento y búsqueda son árboles binarios de búsqueda, árboles binarios de búsqueda balanceados, que también se llaman árboles A de corta L, por el nombre de las personas que se les ocurrió crear ese tipo de estructura, y también había otra que se llamaba hash, otro tipo de datos abstractos que se llama hash, y que sirve también para encontrar datos rápidamente. Entonces, eso, así a grandes rasgos, fue una pasada de la primera clase, donde yo les pedí a los chicos, a Nico y a Juan, que me resolvieran un desafío de donde yo les presentaba un problema, que era que había una serie de llamadas a procedimientos apiladas en una pila y que había que sacar un procedimiento de esa pila, y que tenían como lo único que podían usar era un conjunto muy restringido de operaciones como apilar, desapilar, recuperar el tope, saber si la pila está vacía y crear la pila vacía. Con 5 operaciones ellos tenían que lograr resolver el desafío. Y lo hicimos entre todos y lo pudimos resolver, ¿sí? Hoy tengo 3 desafíos más, pensando que iban a ser 3 estudiantes, pero hay 2. Uno lo vamos a dejar como tarea. Bueno, entonces ellos lograron resolver el desafío usando esas operaciones, pensando en la pila P como un objeto y pensando que esa pila P tenía asociada un grupo de operaciones. Si quieren ver, Andrés, eso está en la clase, en el material de la clase yo lo subí. No la resolución del ejercicio, pero sí el planteo del desafío. Y entonces, cuando terminó la clase, yo dije, bueno, la pila P es un tipo de dato abstracto que tiene esas operaciones disponibles. Y también les hablé de que vamos a programar en capas.
Andrés, no sé si tenés algún conocimiento de lo que es programar en capas. Está silenciado, Andrés. Sí. Bueno, si no, nos vamos a desayunar acá, que es programar en capas. Y hoy ya nos vamos a meter de cabeza en el primer tipo de dato abstracto. Nosotros vamos a hablar de tipos de datos abstractos, TDA en nuestra jerga. Entonces, nos vamos a meter en el primer TDA, que es parte de los tipos de datos abstractos lineales o secuenciales, y que se llama listas. Y cuando yo les pregunté la clase pasada, así a ver si conocían algún tipo de dato estructurado, aparecieron los arreglos, los registros, y alguien dijo listas en la encuestita que completaron, alguien tiró Yo listas. creo que dije. Vos dijiste, ahí se nos fue Andrés. Nos quedamos más solos, Nico, bueno. Eh, ustedes lo nombraron como un tipo de dato estructurado. Nosotros vamos más allá de eso, vamos a verlo como un tipo de dato abstracto. Entonces, cuando yo les digo, o te digo, voy a hablar en singular ahora, una lista, ¿a vos qué ejemplos se te ocurren? ¿Una lista de qué podría ser? Puede ser una lista de arreglo, un memo en Lazarus. Sí, sí, pero del mundo real, una lista de estudiantes, una lista de... Una lista de instrucciones, una lista de tareas. Una lista de tareas. En tu trabajo, ahí en la facu, una lista de qué puedes tener. De cosas para hacer, de tareas pendientes. Claro, Bueno. de tareas. O de los estudiantes que me hacen consultas. O de estudiante que te hace consulta, de consultas que tenés que responder, de problemas que tenés que solucionar. ¿Sí? Serían todas tareas, todas listas que se adaptan a tu trabajo habitual. A mí ayer cuando estaba pensando cómo encarar la clase, se me ocurrieron todos estos ejemplos y hay infinitos más, porque uno trabaja con listas todo el tiempo, ¿no? Entonces, un listado de estudiantes, en mi caso, cuando se inscriben a las cursadas, cuando se inscriben a los finales, los directorios o las carpetas de los archivos que tienen lista de archivos adentro, el plan de la carrera, ¿sí? Que es un listado de asignaturas, el listado de las localidades en un censo, en localidad de las personas en un censo, bueno, ahora el listado de las personas para vacunarse contra el COVID, ¿sí? Ordenadas por prioridades, el listado de becarios de un determinado tipo de becas, a eso también hay que estar atento, Nico, a las becas que salgan, y también el listado de números sueltos así, que para nosotros no tienen ningún significado, pero que para un investigador pueden tenerlo, ¿no? Y que pueden significar, no sé, poblaciones de hormigas, vientos, milímetros, o lo que fuere sobre lo que el investigador esté trabajando. Entonces, todos estos y muchísimos más son ejemplos de listas y de, si nos piden hacer un sistema para estas cosas, es muy probable que tengamos que usar listas, ¿sí? Bueno, ¿y qué son las listas? Si yo te digo una lista, y ahí está la definición, pero intuitivamente. Un tipo de dato abstracto. Un tipo, sí, muy bien, con esa no le errás. Un tipo de dato abstracto. Bueno, es un tipo de dato abstracto que tiene una secuencia de elementos, ¿no? Fíjate que yo puse una palabra remarcada en negrita, y después de hacerme acordar que volvamos sobre eso, si no, en el sitio ya hay un PDF que se llama tipo elemento, y vamos a volver a charlar sobre eso. Pero matemáticamente, si uno habla de listas, habla de una sucesión de elementos. ¿Sí? Si la lista está vacía, hay 0 elementos, no tiene nada. Y si no, la lista tiene una sucesión. A sub 1, A sub 2, A sub n. Cada uno de esos... Hola, ¿volviste? Cada uno de esos A sub i es de tipo elemento. ¿Está bien? Y el tipo elemento, Nico, hoy estábamos hablando de las librerías con vos. El tipo elemento va a estar metido en otra librería. Es una librería que nosotros vamos a usar, y vamos a usar el mismo tipo elemento para todas las guías prácticas de la asignatura. Esa es otra de las novedades. O sea que ustedes van a tener que programar un tipo elemento en una librería
Y para cada uno de los programas o de los ejercicios que tengan que hacer en las guías prácticas, lo que van a hacer es en la cláusula uses, de arriba del todo del Lazarus, cuando entren al proyecto, les van a poner que hagan uso de la librería tipo. Después ya vamos a ver, si no lo alcanzamos a ver conmigo, lo van a ver con Oscar en la práctica, qué es lo que tiene adentro la librería tipo. ¿Está bien? Pero ustedes piensen en un tipo genérico de datos que tiene todos los campos. Tiene un campo que es string para guardar texto, pero también tiene un campo numérico entero, y tiene un campo real, y tiene un campo puntero, y tiene un campo hasta variant, ¿sí? O un campo booleano puede tener también. Un tipo de dato variant que nos permite meter cualquier cosa adentro. ¿Qué tipo de estructura es esa? Ustedes me hablaron en la otra clase de datos simples y datos estructurados, y dentro de los estructurados habían varios. Y este que es un tipo de dato que tiene un string, un entero, un real, un puntero, ¿de qué tipo de datos será? ¿Qué tipo de estructura de datos será? ¿Estructurado? Sí, estructurado, ¿de qué tipo? Eh, ¿Qué es un arreglo? ¿Un arreglo qué tipo de datos tiene adentro? Cada una de sus componentes. Si yo defino un arreglo de 1 a n, le tengo que decir de qué tipo es. ¿De? string, sigue entero. Claro, Sí, pero son cualquiera, todos los entonces. elementos del mismo tipo, por eso se lo llama tipo de dato estructurado homogéneo. Ahora, yo les estoy hablando de un tipo de dato que un atributo es un string, o un campo es un string, el otro es un entero, el otro es un real, el otro es un puntero, el otro es un variant, el otro es un booleano. ¿De qué tipo de dato le estoy hablando? ¿De qué tipo de dato estructurado? No se me viene el nombre. Record, es un registro. Ah, Sí. ¿Sí? Es un registro, porque los registros lo que pueden tener adentro son elementos de distinto tipo, o de tipo heterogéneo. En cambio, en un arreglo yo tengo todos elementos del mismo tipo, independientemente que yo pueda tener un arreglo de registro. ¿Sí? Entonces, ese tipo de elemento que ustedes ven ahí en negrita, es un registro. En realidad es un objeto. Y tiene una estructura heterogénea, que es un registro, y un conjunto de operaciones que tenían los objetos. No solo la estructura, sino que también tenían las operaciones que accedían a esa estructura, ¿no? sí. Bien, entonces el tipo elemento va a ser un objeto que tiene una estructura así, con atributos o campos heterogéneos, y aparte va a tener un conjunto de operaciones que los acceden, ¿sí? A esos atributos. Muy bien, pero volvamos a la lista, el tipo de elemento vamos a hablar más adelante. Ustedes piensen que la lista es una sucesión de elementos del mismo tipo, de tipo elemento, que es un récord. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, entonces, las listas son flexibles, eso significa que yo puedo estirar y achicar. ¿Qué significa estirar? Le puedo agregar elementos, claro, y le puedo eliminar elementos también. Vayan pensando en estas cosas. Entonces, nosotros vamos a ver gráficamente a la lista así. Nuestras listas van a ser un poquito más complicadas, no tan simples como las que estamos viendo ahí, pero uno puede ver una lista así como una sucesión de elementos. En este caso, para simplificar la visualización, son elementos de tipo numérico. El primer elemento de la lista es el 7, después se engancha el 15, después el 33, y sigue hasta que finalmente tiene el 68, y después hay un nulo ahí atrás, ¿sí? Esa flecha no va a ninguna parte, es un nulo, significa se termina la lista. Vamos a poder identificar de la lista el inicio, ¿sí? Que me está diciendo que es el 7, y el final de la lista, que es el último elemento. También vamos a tener una operación que nos va a decir si la lista es vacía. ¿Se acuerdan? Como la vez pasada que teníamos una operación que nos devolvía si la pila estaba vacía. ¿De qué tipo será esa operación? Me tiene que decir si está vacía la lista o si no está vacía la lista. ¿Qué cosa no pude entender la pregunta?
¿Puede ser booleano? Booleano, muy bien. Nico, les decía que vamos a tener una operación que nos diga si la lista está vacía, de la misma forma que en la clase pasada, en el ejemplo, usamos una operación para saber si la pila estaba vacía o no. ¿Sí? Entonces Sí, yo les hacer decía una consulta. de qué tipo, les preguntaba de qué tipo era esa función o esa operación. Y Andrés me dijo es booleana. Sí, 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 ¿estás de sí, acuerdo? hace un if y hace que Claro, pregunte si sí, está... claro, perfecto. Después vemos cómo funciona internamente esa función es vacía, porque por ahora ustedes piensen que estamos hablando de las operaciones de las listas, ¿sí? Entonces yo les dije, esa lista es flexible, entonces crece y decrece. Entonces, ¿qué operaciones tengo que tener, ¿sí?, para que una lista pueda crecer y decrecer? Tengo una función que me dice si es vacía, eso ya está. Pero también tengo que tener alguna que me permita hacer crecer a la lista. ¿Cuál podría ser? ¿Cómo se podría llamar esa función o esa operación? Vamos a hablar de operación. ¿Agregar o una suma? Agregar. Agregar está muy bueno. ¿A qué le suena si yo le digo, te agrego un elemento? ¿A dónde lo agregará? En el último lugar. En el último lugar. Perfecto. Entonces, agregar me hace crecer la lista. ¿Y cómo hago que la lista se contraiga, se achique? ¿Qué otra Eliminar operación? elemento. Eliminar el elemento. ¿Cuál elemento vas a eliminar? El último. Y si yo quiero eliminar uno del medio, Pedís la posición del arreglo o de la lista y lo de la eliminás. lista, no digas arreglo, porque no sabemos si la lista está dentro de un arreglo. Es una Ah, lista. bueno. Ustedes imagínense eso. Estamos en un nivel de abstracción mayor. ¿Está bien? Sí. Después vamos a hacer vivir la lista en distintas estructuras, y ahí nos vamos a romper la cabeza para programarla. Pero ahora estamos en la capa de arriba de la programación. Ah, Andrés, cuando te fuiste yo preguntaba, ahora que hablamos de programación en capas, yo preguntaba, ¿trabajaste alguna vez con programación en capas? ¿Cómo en capas? El concepto es ese, programación en capas, en varias capas. No, ¿Te resulta no nuevo, digamos, recuerdo. que yo te diga programación en capas? Sí, Bien, genial. me Si a suena, todos pero nos no resulta nuevo, recuerdo. entonces no te tengo como caso oficial. Está bien, está bien. Es nuevo, es nuevo. No te asustes. No es Lazarus, tengo que aprender Lazarus más programación en capa. Eso. La programación en capa la tenemos que aprender todos. Entonces, estábamos diciendo, tengo una operación que me puede decir si la lista es vacía o no es vacía. Una que me permite agregar. Ahí recién dijo Nico, yo agrego al final. Entonces, si yo agrego un elemento al final, y siempre agrego al final, ¿le tengo que decir en qué posición la voy a agregar? No, No, perfecto, porque ya sabés que lo es al agrega. final. Ahora, si yo le digo, quiero eliminar un elemento, ¿sí? Ahí lo tenés que buscar Ahí le tengo y que, si yo eliminar. le digo, eliminame el tercer elemento en esta lista, o eliminame el elemento que está en la posición 3, ¿cuál se iría? En esa que tienen en pantalla. La posición 3 sería la posición 2. El 30, ¿Por qué me decís que la 3 es la el 2, Nico? La 3 33. es la 3. Porque empieza en 0, 1, Ah, no, 2. yo te digo, eliminame la tercera posición de la lista, arrancala a donde... Vos me decís, El arranca en 33. 1, tomemos la convención. Yo te estoy diciendo el tercer elemento. A ver, no te digo la posición, te digo el tercer elemento. ¿Cuál es? Ah, sí, el 33. El 33, perfecto. Entonces, si yo quiero eliminar, le tengo que decir la posición en la que quiero eliminar. Pero Si no yo quiero sabe en agregar, sí, no necesito decirle en qué pero en sí posición. no sabe cuál es el 33, tiene que recorrer la lista. Ah, sí. Si yo quiero que me elimine el número 58, primero lo va a tener que buscar y después lo va a tener que encontrar. Yo te le estoy diciendo, eliminame lo que está en la tercera posición independientemente de lo que tenga adentro. Ah, ¿Está? Bueno, eso que vos dijiste lo vamos a retomar ahora en un ratito porque hay otra operación que nos va a servir para eso. Entonces, lo que yo quiero que les quede claro, si vamos a agregar, agregamos al final, entonces no necesitamos decirle en qué posición, le tenemos que decir, agregame tal elemento. Ahora, si yo quiero eliminar un elemento, le tengo que decir de qué posición. Si quiero eliminar el elemento que está en la tercera posición, le tengo que decir eliminar 3, supongan, o 2 si arrancás desde 0. ¿Está bien? No importa eso, vamos a abstraernos un poquito de eso. ¿Sí? Y si yo quiero meter un elemento en el medio de la lista, no al final, quiero decir,
ubicá, fíjense, parece que está ordenada esa lista. Supongan que yo quiero insertar el número 20, ¿no? Y lo quiero insertar ordenado en esa lista, porque esa lista sí aparentemente pareciera mantener el orden numérico creciente. ¿Qué le tendría que decir? ¿Que dónde lo ubique? En la posición, agregar una nueva posición. ¿En qué lugar? Y que se mueva el arreglo. Pero no es un arreglo, es una lista, Nico. Oh, sí, estoy desde hoy con el arreglo. Porque Quise capaz decir que lo lista, pero hacemos me con sale punteros arreglo. y no se necesita mover nadie. Eso lo vamos a ver ahora. Pasa que si también lo ubicás en la posición 3, lo vas a sobreescribir. Tenés que mover la Yo lista. quiero agregar Y lo que mira, la puedo operación- hacer es, Sí, pienso yo, es agregar uno, por ejemplo, e ir moviendo las posiciones. Y bueno, no sé si entiende. están pegados a la estructura ustedes. Yo lo que les digo es, yo quiero crear uno nuevo. Mira, ahora voy a hacer un art attack, otra vez, de esos asquerosos que me salen a mí. Yo quiero agregar un 20, acá. Y que venga así, y que del 15 vaya para acá. Y acá aparezca el número 20. ¿Se entiende? No se entiende porque es espantoso. Control Z. ¿Vos querés meter el 20 entre el 15 y el 33? Claro, ordenado, digamos. ¿Sí? Agregás elemento en esa posición, en la 3. Claro, porque yo quiero mi lista, esto es una lista, a mí no me importa dónde vive, después vamos a ver. Yo quiero acá agregar el 20. Ni los chicos de primaria. Bueno, de primero. Entonces, y que la lista siga así, ¿no? Sí, sí. Yo le quiero decir, agregame el 20 en la posición 3 de la lista. Algo así, ¿no? Pero vos me Sí. decís, agregar es al final. Entonces vamos a usar otro término que es insertar. ¿Está bien? Entonces yo voy a insertar, esa es otra operación que mi lista va a tener, voy a insertar el elemento tal que yo le pase en la posición tal que yo le diga. ¿Está bien? Y no piensen que si voy a tener que hacer lugar, que si no voy a tener que hacer lugar, porque eso depende con qué estructura esté trabajando, que yo de la estructura ni siquiera les hablé. Yo les estoy hablando de las operaciones, porque estoy en la capa N o N-1 por ahí, fluctuando, ¿sí? En un nivel de abstracción muy alto. Yo tengo una lista que no me importa si vive en un arreglo, si la organicé con punteros, si la organicé con cursores, que va a ser otra forma de organizarla que nosotros vamos a aprender hoy, o cómo, pero yo tengo que poder insertar un elemento entre otros que ya existen. ¿Sí? Entonces, hasta ahora, puedo saber si la lista es vacía, puedo agregarle un elemento para que crezca, y lo agrego siempre al final, entonces lo único que le tendría que decir cuál es el elemento, por ejemplo, quiero agregar el elemento 100, entonces yo lo voy a poder poner al final sin ningún problema. Después puedo querer insertar un elemento, ¿sí? En un determinado lugar de la lista, en este caso lo estoy insertando en la tercera posición de la lista, si es que la primera es el inicio es la posición 1, y después puedo querer eliminar un elemento. Supongan que yo quiero eliminar en esta nueva lista el 3, el tercero, que es el que agregué recién, entonces podría decirle eliminame el que está en la posición 3, y lo que haría sería eliminar este. ¿Está bien? Y se iría. Bueno, y hay algunas otras operaciones más. Vos recién nombraste una, Nico, porque vos te imaginaste que yo quería eliminar el elemento tal, por ejemplo, el elemento 33. Entonces vos dijiste, bueno, pero primero lo tengo que encontrar. ¿Sí? Entonces, hay otra operación que me permite buscar un elemento en la lista. ¿Sí? Esa es muy usada y les va a servir a ustedes para muchas cosas, está la operación buscar. ¿Qué me puede devolver? Es una función. ¿Qué me puede devolver esa función buscar? Si el elemento está o no está. Sí, eso como mínimo. Y La algo posición. más útil, si yo lo quiero buscar para eliminarlo. ¿En qué Primero lo posición busco. se encuentra? Sí. Primero lo busco y después lo elimino. Vos si lo buscás y me decís está o no está, ¿a mí me sirve para saber de dónde lo tengo que eliminar o no? No, pero ya te das cuenta que Está. no está ahí.
O que está. o que está. Pero podría ser más útil si me dice, además de si está o no está, si me dice dónde está, ¿no? Sí. Porque yo lo puedo buscar, y en este caso, si suponte, busco el 33, supongamos que la primera posición es la 1, Nico. Entonces, yo le digo, busca el 33, y me devuelve 3, porque está en esa posición, ¿sí? Si yo lo quisiera eliminar, ya después lo que hago es eliminar lo que está en la posición 3, que es lo que me devolvió el buscar. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa si no lo encuentra? ¿Qué me va a devolver? Supongan, busca el 54, y el 54 no está en la lista. ¿Qué me devolvería? Cero puede ser. Nulo. Perfecto. Nulo. Entonces, fíjense, si yo le digo, busca el elemento tal, si lo encuentra me devuelve una posición, y si no lo encuentra me devuelve nulo. ¿Sí? Entonces, eso es un muy buen resultado para una operación, la posición en la que está. Entonces hasta ahora fíjense, tenemos es vacía, insertar, agregar, eliminar, buscar. Si yo les digo, mostrame todos los elementos de la lista, en el GraphBiz, por ejemplo, que lo van a hacer ya, o en un memo, o en alguno de los objetos de Lazarus que a mí me sirva como elemento para mostrar una salida. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Yo les digo, muéstrenme todos los elementos que hay en esa lista. ¿Qué harían? Recorrer toda la lista y que vaya mostrando cada elemento. Bien, pero para mostrar cada elemento, perfecto, así como en la pila, la clase pasada, recuperábamos el tope, nosotros podemos, en la lista podemos ir accediendo elemento a elemento, la recorremos toda, ¿sí? Y cada vez que encontramos un elemento, lo que hacemos es recuperarlo. ¿Está bien? Entonces recuperamos el elemento y lo mostramos. ¿Y a dónde pasamos? Recuperamos el primero, lo mostramos, después al segundo elemento. Al siguiente, y lo mostramos, al siguiente, y lo mostramos, hasta que llegamos al último. Al último, que también lo mostramos, ¿sí? Cuando intentamos pasar al siguiente, aparece un nulo ahí, ¿no? Entonces ahí significa paren, porque terminaron de recorrer la lista, no hay más elementos, ¿sí? Entonces, siguiente, esto que nosotros fuimos diciendo, también es una operación que me dice el siguiente del elemento donde estoy parado. ¿Sí? Anterior también es una operación. Fíjense, en una lista de este tipo, si yo le digo, dame el anterior del cuarto elemento. Si ustedes lo están pensando con arreglos, me la van a resolver fácil, y si lo están pensando con punteros, va a ser un poquito más difícil, ¿sí? Entonces, pero piensen que también hay una función que me da el anterior de un elemento, ¿sí? Yo te digo, les doy una posición y ustedes hay una función que me devuelve el siguiente de esa posición, y dado una posición, hay una función que me devuelve el anterior de esa posición. ¿Qué pasa si estoy ubicado en el primer elemento y les digo el anterior del inicio? Nulo. El siguiente del final. Nulo. Bien, hasta ahí vamos, ¿sí? Entonces, fíjense todas las operaciones que nosotros fuimos pensando que tendría que tener un tipo de dato abstracto lista. Y hay alguna más, ¿sí? Vamos a ir recorriendo las diapos. Voy a deshacer este. Bueno, hay otra que no nombramos, fíjense, que es la función, es llena, que si estamos trabajando con punteros no tiene mucho sentido, pero si lo trabajamos con estructuras estáticas sí, entonces también existe. Y es una función que se llama escena, y de la misma forma que está la función es vacía, me va a devolver un booleano, si está llena o no. ¿Qué no podría hacer? ¿Qué acción o acciones no podría hacer si una estructura está llena? Agregar. Insertar, perfecto.
¿Y qué no podría hacer si una estructura está vacía? Eliminar. Eliminarse. Atento, porque cuando ustedes tengan que eliminar un elemento, primero van a tener que preguntar si no es vacío. Y cuando ustedes quieran insertar o agregar, primero van a tener que preguntar si no está llena. ¿Está bien? Entonces esas son todas cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, después están anterior y el siguiente, que los tenemos ahí, que ya estuvimos hablando un poquito. ¿Cómo crecen? Ustedes me dijeron, agregando o insertando. ¿Sí? Fíjense que ahí está, agregar 70, lo que haría. Y cuando quiero insertar, le tengo que decir el elemento y además le tengo que decir la posición. Ojo con los parámetros, ¿sí? Elemento y posición. Para eliminar, yo quiero eliminar lo que está en la posición 4, bueno, ahí te estaría eliminando, fíjense que la lista es 7, 15, 20, 33, y les digo, eliminame lo que está en la cuarta posición, se está eliminando el 33, y la lista se contrajo o decreció. Y después está esta que ustedes no la nombraron, pero que también se usa muchas veces, que es cuando nosotros queremos actualizar el elemento que está en la posición. Supónganse, en la primera lista, en la cuarta posición, el cuarto elemento de la lista es el 68. Yo puedo querer cambiar ese valor, 68, y entonces ahí lo que yo estaría haciendo es utilizar la operación actualizar. Actualizar, yo le digo en qué posición está el elemento que quiero actualizar y le digo por qué elemento lo quiero actualizar. Entonces ahí estoy ejecutando actualizar 69, que está en la posición 4, con lo que está en la posición 4. Entonces, a lo que ya está grabado en la posición 4, no me importa el valor que tenga, arriba lo tapo con un 69, que este sería el caso, ¿no? ¿Se entendió esta operación? Sí. Bien, porque no la habíamos mencionado. Después está recuperar, que sí, la estuvimos mencionando. Y también está buscar, que era la que mencionó Nico. Por ejemplo, en este caso, buscar 15 me devuelve el 2 como segunda posición. Y buscar 85, que no está en la lista, me va a devolver un nulo, que es lo que estuvimos charlando, ¿sí? Muy bien. Pero, las listas que vamos a usar nosotros son listas doblemente enlazadas. O sea, que cada nodo se enlaza con el anterior y con el siguiente. Eso es muy lindo porque yo puedo obtener el anterior rápidamente, ¿sí? Ahora, si yo quiero programar una inserción o una eliminación, ahí se complica un poquito. Pero no importa, digamos. No nos vamos a preocupar porque ya vamos a entender cómo se hace. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a usar listas doblemente enlazadas. ¿Y qué operaciones van a tener? Van a tener las operaciones es llena, es vacía, insertar, agregar, eliminar, actualizar, recuperar, buscar, y me parece que hay alguna otra más que ahora la vamos a ver. Pero con esas operaciones a ustedes les alcanzaría para resolver estos desafíos, que yo planifiqué 3 desafíos y en realidad ustedes son 2, así que, bueno, pueden elegir uno cada uno. Yo lo que les voy a pedir es, yo les voy a dejar esto en pantalla unos 10 minutos y les leo primero los 3 desafíos. Dada una lista, que no sé cuántos elementos tiene, una lista, porque la lista es flexible, encontrar el mayor elemento, pensemos que son listas numéricas, una lista que tiene adentro numeritos, como la que vimos recién, tienen que encontrar el mayor elemento e indicar en qué posición está. Ese es el primer desafío. El segundo es, dada una lista, encontrar un determinado elemento E, que también es un número, indicar en qué posición está y decir cuántos elementos hay después de él o detrás de él en la lista. ¿Sí? Y la otra es, dada una lista, encontrar la cantidad de veces que se repite un determinado elemento. O sea, la lista tiene los números 1, 3, 5, 7, 5, 4, 5. Bueno, les digo, ¿cuántas veces se repite el 5? 3 veces. ¿Bien? Entonces,
la idea es que tomen cada uno de ustedes un desafío de esos y con estas operaciones, únicamente con estas operaciones, piensen que la lista ya está cargada, que ya tiene los valores adentro, y con esas operaciones traten de resolver el desafío. No sé si se alcanza a ver. Sí, sí, ¿lo vemos? Bueno, ahí tengo una lista con unos números. Sí, Asumí que el mayor era el primero. sí. Entonces guardé el primero. No sabía si ponerle inicio, recuperar o inicio y lo guardé en una variable. Sí. Así que voy al primer elemento y lo recupero. O acá iba a ponerle inicio y recuperar, pero no sabía cómo se codificaba el Sí, comando. tendrías que poner a mayor, le asigno, recuperar, Sí, yo puse acá está al bien, mayor le asigno recuperar o inicio. lo que No, está en el inicio. que ahí Bien, empezaría desde el primer elemento del a primer comparar. elemento. Y después voy a ir iterando el siguiente elemento como si Sí. fuera una lista y voy a ir comparando con el siguiente hasta el final, porque yo no sé cuál es el largo de la lista. Entonces yo sé que el final es el último número. Y voy a ir con el for, voy a ir incrementando y voy a ir preguntando si es mayor al siguiente. Si es Si mayor al es siguiente. que Mayor. mayor es el número que yo tengo acá guardado. Bueno, vos ahí me recontra asumís. ¿Se fue Andrés? Y después cuando termina, terminé. Terminé. Escúchame, ¿vos asumiste ahí que están guardados en un arreglo? No, lo hice con arreglo para guiarme yo, Ah, pero no sabía ni cómo se declara, pues si no lo declaro como lista, pero no me acuerdo los comandos. no, es que no lo declarás como lista porque todavía no sabemos cuál es la estructura. ¿Y qué Por pasa eso. si, porque vos fuiste avanzando por X, desde 1 Es que no a la tendría que mitad avanzar con X, directamente voy a aplico la función siguiente y listo. siguiente? Claro, Pero ahí bueno, no, aplicarías la función siguiente. pero no puedo, no sabía cómo poner el for acá, completar Claro, el for. porque no es un for, porque nosotros no Claro, sabemos cuántos elementos tiene la lista. Vos me decías hasta el final, pero final puede ser un puntero, yo no puedo hacer un for, digamos, yo no hablé todavía de estructuras, ¿no? Entonces, ¿dónde es el final? Yo no sé dónde es el final de la lista. pero hay un comando que me dice el final. Hay una operación que te dice si estás o no en el final, o cuál es el último elemento de la lista. Eso sí. Claro, o si no me fijo que voy hasta el elemento nulo y vuelvo uno para atrás y listo. Sí, o vas hasta el elemento nulo, donde llegaste al elemento nulo significa que no podés avanzar más. Claro, que ¿Está define bien? ahí. Perfecto. Ahora, ahí hay mucha cosa, hay mucho pegado a la lista que vos definiste ahí arriba, ¿sí? Y la estás tratando como si fuera un arreglo, que va a ser una de las cosas que nos vamos a ver cómo se comporta una lista que vive en un arreglo, pero también vamos a ver cómo se comporta una lista que vive en punteros, cómo se comporta una lista que vive en cursores, ¿sí? Entonces, ahí vos encontrás el mayor, ¿sí? Porque te está siempre recorrer tu lógica es, pienso que el primero es el más grande y recorro Sí, todos los demás y pregunto, si encuentro uno más grande, lo lo cambio, guardo. lo guardo. Perfecto. Bien, ¿Está bien terminé. planteada la lógica? La lógica está bien planteada. Ahora, no estás La haciendo correcto codificación uso está para atrás. de tipo de dato abstracto, ¿sí? Y se nos fue, ahí viene Andrés. Bueno, escucha, yo voy Andrés, antes de que vos compartas algo, yo quiero volver a la presentación, la voy a volver a compartir, y quiero que trabajemos un poquito esto, de que ustedes no se peguen, ¿sí? A cómo está implementada la lista o cuál es la estructura en la que esa lista está viviendo. Si ustedes se fijan, acá ustedes tienen listas las operaciones y arriba hay un rectangulito vacío. Nosotros dijimos que un tipo de dato abstracto tiene una estructura y tiene operaciones. Ese rectangulito vacío de arriba corresponde a la estructura y yo ni siquiera la mencioné. Ahora la voy a mencionar para que se enrosquen un poco. Pero estos ejercicios, estos desafíos eran para desarrollarlos de forma independiente de la estructura. Entonces, Nico recién
me mostró, porque vos te desconectaste, me mostró un algoritmo que buscaba el mayor de una lista y la lógica que él pensó estaba bien. Pero se pegó a que la lista estaba como viviendo dentro de un arreglo. Y yo lo que les pedía es que se abstraigan un poquito más, vayan un poquito más por encima. ¿Sí? Algo como lo que hicimos con la pila la clase pasada. Entonces, mi implementación de la búsqueda del mayor es, a una posición P le digo, anda al inicio, recupero el inicio en un elemento que se llama mayor. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Lo mismo que pensó Nico. El primero, yo considero que el primero es el mayor. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Y estoy usando la función, la operación recuperar. Claro, pero yo no sé cómo se codificaba esos comandos. Ah, está bien, pero yo viste que les había dejado las operaciones de este lado para que ustedes recurrieran a esas operaciones. Pero completar un for sin no tener parámetros. Porque no puedo usar un for. Ahí está mi tema. No puedo usar un for porque yo no sé cuántos elementos tiene mi lista. ¿Está? Entonces yo voy a usar un while. Un while que voy a usar un while que vaya avanzando en esa posición P, pero mientras esa posición P no sea el nulo, porque cuando sea el nulo significa yo ya me caí de la lista, ya me fui afuera. ¿Está bien? No hay más elementos. Entonces yo voy a decir, mientras P sea distinto de nulo, recupero en X lo que hay en la posición P, ¿está bien? Que lo que haría esto es, si yo ciclo, me va a ir recuperando todas las posiciones de la lista, que es lo que vos proponías hacer con el for, y pregunto, lo mismo que preguntabas vos, si ese X que acabo de recuperar es más grande que el que yo consideraba mayor, entonces lo intercambio. Y paso al siguiente. ¿Está bien? Sí, sí. Y entonces, en ese ciclo, después veo cómo mostrar el mayor, lo que vos decías, terminé, ¿está bien? Pero lo que yo estoy haciendo es, sin pensar dónde está viviendo la lista, si está viviendo un arreglo, si es una lista implementada con punteros, si lo estoy trabajando de otra manera, ¿sí? ¿Sí? Abstrayéndome de eso, en la capa N, en la capa superior, yo lo único que tengo accesible son las operaciones. Y entonces con esas operaciones yo me tengo que arreglar, como nos arreglamos la clase pasada cuando trabajamos con pilas, me tengo que arreglar para resolver el desafío. ¿Está bien? Entonces, esta es una forma de resolver el desafío. Sí, cambiaría solamente en vez de usar for el while y ya estaría. El while y empezar a usar el recuperar, no el elemento sub X o no me acuerdo cómo se llamaba, ¿sí? Porque el X, ¿no? El X es una posición, ¿está bien? Su X es una posición de la lista. ¿Sí? Claro. Entonces, es algo parecido, pero ¿cómo, Andrés? más simple, Celia. ¿Sí? Que es algo parecido, pero bueno. Sí, pero algo mucho más. Mostrame. Escrito, más simple. Ahí ve, por ejemplo. Ah, bueno, ahí tenemos. No, para que dejo de compartir. Ahí está. Eso es lo que yo hice. A le asigno 0. A B, que es una posición, le asignás buscar X. Mientras B, acá, bueno, siguiente de B. no me sale distinto los signos de coso de eso es distinto, el siguiente B distinto de nulo, a A le sumo 1. Después la posición de B ya lo tengo y los que están detrás son A. Bueno, entonces, ¿por qué me decís siguiente de B? Son A. Se me corta, no tengo buena conexión. No, que está bien, pero a mí me parece que ahí hay un ciclo infinito. Míralo, a ver. ¿Podés volver a mostrarlo? Pero hasta que sea distinto de nulo porque paso por el siguiente. Voy al siguiente yo. Sí. Ah, ¿dónde vas al siguiente? No lo vi a eso, por eso te decía. No. Ah, me faltó poner el siguiente, sí. Eso. Me faltó el siguiente. Ahí. Le asignó
El siguiente de B. Siguiente. Así. Bueno. Si yo estoy hablando de nombres significativos, ¿qué nombre tendría que tener A? As es la cantidad de los que están, de objetos que están detrás de lo que yo busco. Bien, entonces está bueno que llame cantidad. No sé si vos tuviste la primera clase, Andrés, pero hablamos de justamente que nos vamos a poner intensos con la legibilidad del código. Entonces, Cantidad. eso de ponerle nombres significativos a cada una de las variables y a cada uno de los procedimientos y a cada una de las cosas que uno usa es importante. Bueno, ahí más o menos estaría la lógica. Okay. Bien, entonces vos contás lo que están después y vas pasando al siguiente, porque si no eso era un ciclo infinito. Bueno, ahora les comparto yo mi solución. Sí, un ciclo infinito. Claro. Bueno, esta era la del mayor. ¿Ves? Ahí arrancamos igual, arrancamos buscando el elemento E, y el buscar me devuelve la posición. Si es nulo, escuchá, si es nulo, significa que el elemento no estaba, entonces tendría que devolver 0 en la cantidad. Silvia, que ya entro, que no... Ah, dale. Se va y viene. Sí, debe tener colgada la conexión. Sí. El retorno. Ahora sí. Ahí estamos. Entonces, arrancamos igual, buscando el elemento. Como el buscar devuelve una posición, y si no lo encuentra devuelve nulo, vos también a B le asignabas vos buscar el elemento, ¿sí? A cantidad le asigno 0, y después vos tuviste en cuenta una cosa ahí que yo me pasé de largo, porque yo digo, mientras P sea distinto de nulo a ser, a cantidad le asigno cantidad más 1, y paso al siguiente. Entonces estaría contando uno de más porque estaría contando el mismo elemento E, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Entonces paso al siguiente, cuento y después muestro la cantidad. En este caso tendría que mostrar cantidad menos 1, si quiero hacerlo así. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y el otro que había quedado planteado, pero que nos faltó Juan, era, dada una lista, encontrar la cantidad de veces que se repite un determinado elemento E. Entonces, otra vez los tengo que contar, me ubico al inicio de la lista, inicializo la cantidad en 0 y recorro toda la lista. Yo si quiero recorrer toda la lista, con el mientras P sea distinto de nulo, la recorro toda, ¿sí? Porque siempre y cuando pase al siguiente, ¿sí? Si no voy a ciclar infinitamente, pero ya nos vamos a dar cuenta cuando no funcione. Entonces, mientras P sea distinto de nulo, yo voy recuperando cada uno de esos elementos. Si el elemento es igual al que estoy buscando, cuento que lo encontré una vez más y paso al siguiente. ¿Se entiende esa lógica? ¿Es legible la estrategia de solución? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Bien. Yo ahí no me pegué a si la lista estaba viviendo en un arreglo, si estaba trabajando con punteros. Yo sé que paso al siguiente, que tengo esas operaciones. Este tipo de código es el que se hace en la capa superior. Cuando ustedes les pidan que hagan el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3, los van a trabajar de listas, el práctico que es de listas, los van a trabajar usando esas operaciones. Pero también van a tener que implementar esas operaciones después, ¿sí? Pero en el nivel superior o capa N de nuestra programación en capas, nosotros a lo único que tenemos acceso es a las operaciones, ¿sí? Es vacía, es llena, insertar, eliminar, siguiente, anterior, recuperar, actualizar, buscar, ¿sí? Bien, entonces, eso es trabajar con un tipo de dato abstracto. En este caso, trabajamos con el tipo de dato abstracto lista. En la clase anterior habíamos hecho una entradita ahí a un tipo de dato abstracto cualquiera, y que vamos a ver más tarde, que es fila. Si ustedes, cuando ustedes resolvieron
esos desafíos, yo les di la lista y las operaciones, pero no les dije nada acerca de la estructura. Y nosotros siempre hablamos que un tipo de dato abstracto está compuesto por la estructura y las operaciones que acceden a esa estructura. Nosotros trabajamos con las operaciones, pero no dijimos nada de la estructura. Nosotros vamos a trabajar la lista con 3 estructuras distintas. En general vamos a trabajar casi todos los tipos de datos abstractos, menos los árboles y los grafos, que van a ser con 2 estructuras, bueno, los árboles binarios, porque los seminarios van a tener más, con más de una estructura. Y esa estructura que nosotros elijamos va a determinar cómo implementemos cada una de las operaciones. Y nosotros vamos a trabajar la lista con la estructura de arreglo, también la vamos a trabajar con la estructura de punteros, y también la vamos a trabajar con la estructura de cursores, que ahora les doy una introducción rápida acerca de qué se tratan los cursores. Pero este programa que ustedes hicieron recién, que se llama obtener el mayor, decime cuántos elementos hay detrás, delante, cuando nos pongamos de acuerdo, de un determinado elemento, o decime la cantidad de veces que se repite un elemento, esos programas que ustedes hicieron van a tener que funcionar independientemente de la estructura que nosotros trabajemos, ¿sí? Es más, ustedes van a tener que desarrollar sus programas y el mismo programa, sin cambiar absolutamente nada, va a tener que funcionar, ya sea que la lista esté guardada en un arreglo, o que la lista esté trabajada con punteros, o que la lista esté trabajada con cursores. El programa tiene que funcionar igual, porque ustedes a lo único que acceden es a las operaciones. Por eso estamos hablando de un tipo de dato que es abstracto, ¿sí? Estamos más allá de la estructura que ese tipo de dato esté usando. Esta es la parte, digamos, novedosa y que por ahí a ustedes les cuesta terminar de asimilar. Por eso es bastante común esto que te pasaba a vos, Nico, que decía, bueno, pues ya la lista me la estoy imaginando entre un arreglo, entonces un for y recorro todo el arreglo. Y una de las opciones va a ser esa. Vamos a tener una lista que esté guardada dentro de un arreglo, pero va a haber otra que es la lista guardada con punteros, con tipos de datos dinámicos, y entonces ahí vos no podés usar un for, porque yo no sé cuál es la posición de memoria siguiente, ¿sí? O la lista implementada dentro de cursores, que es una simulación de punteros con arreglos. Hasta que yo lo asimilé con la operación del arreglo Lenge, que ya te dice el largo del arreglo. Entonces, de la lista, claro. Que esa operación en Pascal no existe. Por eso digo que a veces Pascal te la hace más complicada. Te la hace más complicada. Pero ahora estamos por encima. Vos fijate que lo único que usamos del lenguaje es el mayor, el menor, el distinto y el asignar, que yo le usé una flecha para no pegar. ¿Sí? Encima es muy común utilizar el Lenge. Es muy común utilizar el Lenge, sí. Pero acá vamos a tener una forma también de saber la cantidad de elementos. ¿Sí? Sí, haciendo un while y recorriendo toda la lista si da nulo o no, esa es la otra. Claro, no, pero bueno, sí, esa es la forma de recorrer todo. Vos vas hasta donde el nulo no te deje seguir más. Si no sabés cuál es el largor de la lista, pero con el Lenge, si lo sabés, entonces te ahorrás ese trabajo. Sí. Igual acá vamos a tener algo que también nos va a permitir ahorrarnos un poquito ese trabajo, pero igual lo vamos a poder trabajar con un for, porque al for no le podemos decir, decime la próxima dirección de memoria, ¿está bien? El for trabaja con datos ordinales adentro. Bueno, entonces, tengan en cuenta esto, nuestras operaciones, ¿sí? El nombre y los parámetros de nuestras operaciones van a ser siempre los mismos, y a través de ellas nosotros nos vamos a comunicar con las estructuras de datos que van a cambiar, porque una van a ser arreglos, después vamos a ver como punteros y después vamos a ver como cursores. Entonces, vamos a empezar con arreglos, que es la más sencillita de todas y la que ustedes van a arrancar a trabajar con Oscar en la práctica. Si yo quiero almacenar esa lista, que está ahí 15, 33, 70, adentro de un arreglo, lo que yo voy a tener es declarado un arreglo de elementos, ¿sí? Y adentro de cada uno de los lugarcitos yo voy a poner cada uno de los elementos de la lista. ¿Está bien? La lista va a iniciar siempre en la posición, el inicio de la lista va a estar siempre en la posición 1 del arreglo, el final de la lista va a estar donde yo haya puesto el último elemento, y mira, Nico,
la lista también va a tener un atributo o un campo que me va a decir qitems, que es la cantidad de ítems que la lista tiene. ¿Sí? Algo así como la longitud de la lista. ¿Está bien? Entonces, sí. Cuando yo trabaje con arreglos, ahora vamos a ver después cómo van a ser las operaciones adentro de arreglo, porque ustedes las van a tener que escribir cómo se inserta en la posición tal de una lista implementada con arreglos, o cómo se agrega un elemento a la posición tal, o cómo se elimina, o cómo se recupera, o cómo se actualiza, ¿sí? Todas esas operaciones que nosotros mencionamos y que no nos preocupamos dónde estaban, ahora las van a tener que escribir, ¿sí? Para arreglos. ¿Está bien? Ya nos vamos a preocupar de eso. Y también las van a tener que escribir para punteros. ¿Está bien? Entonces, en punteros, nuestra lista va a tener estos elementos. Va a tener un inicio, un final, que ¿de qué tipo van a ser el inicio y el final? Booleano, decimos. Van a ser punteros. ¿Sí? Van a ser punteros a distintos nodos de la lista. Y la cantidad de ítems va a ser un entero. ¿Está bien? Fíjense, acá, ¿de qué tipo de dato es inicio y final? Entero. Entero. ¿Y cantidad de ítems? Entero. Entero. Acá, ¿de qué tipo es inicio y final? No tiene tipo de dato todavía. Todavía no tiene, pero va a ser un puntero, ¿eh? Va a ser un puntero. Y la cantidad de ítems va a ser un entero. Si mis datos, yo no tengo, si estoy trabajando con punteros, no tengo un arreglo que me mantiene todos los elementos de la lista, sino que voy a tener nodos que van a estar enganchados entre sí, y en esos nodos va a haber un puntero al anterior elemento de la lista, un puntero al siguiente elemento de la lista, y van a estar recibiendo los datos de cada uno de los elementos también, ¿no? Ese nodo va a ser cada uno de los elementos de la lista, ¿sí? Entonces, inicio y final van a ser punteros a algo de tipo nodo lista. ¿Los estoy mareando mucho? No. Bueno, ya lo vamos a ir atacando por partes a esto. Vamos a dividir y vencerás. Bueno, entonces eso con punteros. Y también nosotros tenemos la posibilidad de guardar una lista en algo que se llama cursor. Cursores es una mezcla entre arreglos y punteros, porque es algo así como querer simular elementos dinámicos o tipos de datos dinámicos sobre estructuras estáticas. ¿Está bien? Entonces para aquellos lenguajes que no contienen los punteros, nosotros tenemos la posibilidad de simularlos a través de cursores. Y entonces, supónganse que yo tengo esa lista, 15, 33, 70, que es la misma lista que vivía dentro del arreglo, ¿se acuerdan los 3 primeros lugarcitos del arreglo? ¿Sí? Fíjense que mi lista implementada con cursores tiene inicio, final, cantidad de ítems o qítems, que me diría la longitud de la lista, y también hay otro atributo más que es libre. ¿Sí? Tengo una consulta yo. Dale, Nico. Ahí siempre es el siguiente al anterior, ponerle el 70 nunca puede estar apuntando al 15, ¿no? El 70 nunca puede... No, siempre, solo al anterior. ¿Sí? Entonces cuando vos los tenés que mover... el elemento anterior y es todo. O sea que cuando vos los tenés que mover, los tenés que ir girando de dos en dos. No sé a dónde los querés mover, pero a ver, ¿a qué te refieres? Y ponerle que si vos agregaste al último elemento y vos lo querés ordenar todos los elementos de mayor a menor, tenés que ir girándolos entre sí. Sí, tenés que hacer toda una serie de asignaciones para correrlos del lugar. En realidad lo que movería serían los punteros, ¿no? Para dejarlos acomodados. Claro. ¿Sí? No tendrías que mover físicamente los elementos, sino que lo que tendrías que mover serían las conexiones. Ya vamos a ver qué pasa en la clase que viene, por ejemplo, cuando uno quiere insertar un elemento, ¿cuántos punteros tengo que acomodar? Y tengo que acomodar como 4 punteros, ¿está bien? ¿Sí? Eso quería preguntar. Claro. En cambio, si yo quiero insertar en esta posición, por ejemplo, pónganse que lo estoy pensando como un arreglo, quiero insertar en el segundo lugar del arreglo el número 20. ¿Qué tengo que hacer?
Insertar en 2. En 2, el 20. Para que me quede ordenada la lista, ¿no? ¿Qué habría que hacer ahí? Insertar el 20 en la posición número 2 y que se mueva en el arreglo para adelante. O sea que el 70, el 33 pasa al 3 y el 70 pasa al 4. Tengo que hacerle un espacio para meterse ahí, al 20, ¿sí? O sea, tengo que correr todos los elementos de la posición que vos me decís donde vas a querer insertar para abajo para hacerle un lugarcito ahí al elemento que quiero insertar. Cuando quiero eliminar... Porque si no lo sobreescribir. Claro, pero la idea no es esa, ¿sí? Claro, por eso te digo, perdés el dato. Perdés el dato. Y cuando quiero eliminar, lo mismo, tengo que correr. Suponete, quiero eliminar el 15, es el primero de la lista. Y suponete que en la lista hay 1500 elementos. ¿Qué tengo que hacer? Eliminar el primer elemento y mover todo para atrás. Todo otra vez para arriba. Así hacer mover todo el 33 pasaría al lugar 1, el 70 pasaría al lugar 2. ¿Le llamamos mover a cambiar los punteros o no? En este caso estamos trabajando con arreglos. Entonces, mover no es mover los punteros porque acá no hay punteros, sino que significaría correr elemento a elemento. Cuando nosotros estamos trabajando con punteros, lo único que hacemos es cambiar una asignación, hacer 4 asignaciones y ahí nomás cambiamos todo. ¿Está bien? Entonces, son las ventajas y desventajas de trabajar con las distintas estructuras. Si mi lista va a vivir en arreglos, o la voy a guardar en arreglos, ustedes cuando inserten un elemento van a tener que correr los elementos que están después de él para hacerle un lugar. Y cuando elimine un elemento van a tener que tapar ese lugar con todos los demás y correrlo. ¿Está bien? Eso porque están trabajando con arreglos. Ahora, si ustedes trabajan con punteros, lo único que harían es acomodar los punteros y ya está. Y si ustedes, para no hacer todo ese corrimiento que generan los arreglos, si ustedes estuvieran trabajando en un lenguaje que no soporta estructuras de datos dinámicas, tipos de datos dinámicas como los punteros, para evitar todo el corrimiento que implica trabajar con listas o estructuras secuenciales sobre arreglos, lo que podrían hacer es simular el puntero sobre un arreglo. Ese arreglo nos estaría representando la memoria, ¿sí?, de la compu. Cuando un puntero necesita memoria, lo que hace es hacer un requerimiento con un new, ¿sí? Hace un requerimiento de memoria, la memoria le da la compu le da un espacio de memoria, la trabaja, y después, cuando terminó, se la devuelve. ¿Está bien? Entonces, nuestro arreglo en este caso estaría representando la memoria. Libre, que fíjense que tiene el valor 2, ahí, estaría representando el espacio libre que hay en la memoria, ahora lo vamos a ver. Inicio dice 3, final dice 1, pero ustedes van a decir, ¿pero cómo? El inicio está después que el final. ¿Qué es esto? Bueno, es una forma de enlazar la lista sin tener que pensar en que los elementos tienen que estar uno debajo del otro y que cuando yo elimine uno tengo que hacer un corrimiento para tapar el agujero y que cuando yo quiera insertar otro tengo que hacer un agujero para insertar ese elemento corriendo todos los demás. ¿Sí? Entonces, la idea es, no se desesperen si no les queda del todo claro al principio porque ya lo vamos a trabajar en clase, pero la idea básica es, yo creo un arreglo que simula toda mi memoria y voy insertando los elementos a medida que van apareciendo, que me están pidiendo insertar o agregar, y los agrego en la primera posición libre que encuentro. ¿Está bien? Y esa posición pasa a ser ahora parte de mi lista y yo la engancho con los demás elementos de la lista. Entonces, fíjense, el primer elemento de la lista, esta que tenemos acá a la izquierda, es el 15, después sigue el 33 y después sigue el 70 y esa lista está doblemente enlazada, ¿no? Tiene un puntero al anterior o la posición, no necesariamente un puntero, la posición del anterior y la posición del siguiente. Entonces, fíjense, en el momento en que yo inserté o ubiqué o agregué el 15, el lugar que estaba disponible era el 3, entonces me otorgaron el lugar 3 y la lista arranca en el lugar 3 de mi arreglo que simula la memoria
y por eso inicio tiene el valor 3. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, el 15 está ubicado en la posición 3. Fíjense que el siguiente del 15, dice acá, está en la posición 5. ¿Sí? Si ustedes se fijan, en la posición 5 está el siguiente de 15. Si van a la posición 5, les dice, en la posición 5 de mi memoria está el 33, el anterior al 33 lo ubican en el campo ante, que es el 3, y el siguiente al 33 está en la posición 1. En la posición 1 del arreglo lo que tienen es guardado como dato el 70, y les dice, el anterior al 70 lo vas a encontrar en la posición 5. ¿Está bien? Y después del 70 hay un 0, es nulo, no hay nada. Ahí se terminó la lista. Lo mismo pasa con el 15, en el campo anterior aparece un nulo, no hay nada. ¿Y qué pasa con el 2? Fíjense que dice, los libres, el 2 es el primero que está libre, ¿sí? Y en el campo prox del lugar 2 tiene el lugar 4, que es el libre que le sigue. Y después en el lugar 4, en el campo prox, tiene el lugar 6, que es el que le sigue. Y así hasta el último, hasta el anteúltimo lugar, que tiene en el lugar siguiente el lugar max, que es el último lugar de la lista, y después ya no hay más elementos libres porque se me terminó el arreglo. ¿Mucho lío? No, va administrando el espacio, ¿no? Va administrando como administra la memoria, como hacen los punteros. Van pidiendo memoria, pero les van dando, la memoria les va otorgando el primer espacio que tiene disponible, ¿sí? No el pegado al último elemento que insertó. Pueden estar dispersos. Sí, pueden estar en cualquier lado de la memoria. Exacto. O sea, ese último espacio no se puede usar. ¿Cómo? O sea, tiene 2 libres y este último espacio que dice que el próximo es el max. El max se puede usar, pero después del Sí. max la lista se llenó. ¿Sí? Si ya usé todo, la lista se llenó, no hay más libres, digamos. ¿Sí? Y no serían ahí en este caso, por ejemplo, 3 espacios, los 2 que están libres y el que dice max. El que dice max está libre también. 3 entonces serían libres, ahí dice 2. En este caso hay 4 libres, el 2, el 4, bueno, el 6 y el max. En realidad, vos viste que en el anteúltimo dice el próximo libre está en max, ¿está bien? Sí. El próximo libre está en max y se puede usar, pero después el próximo de max es el nulo, ahí ya no puedo meter más elementos a la lista y en este caso la lista se llenó. ¿Está? Entendí. Entonces, nosotros vamos a implementar las listas de estas 3 formas diferentes. Ustedes van a arrancar implementándolas en la clase que viene, haciendo la implementación de listas con arreglo. Esos programas y esos desafíos que ustedes estuvieron resolviendo, sin cambiarles nada más que las asignaciones, que eran flechitas, y declarando las variables, tendrían que funcionar con cualquier, ya sea que ustedes guarden su lista con punteros, o la guarden adentro de cursores, o la guarden como arreglos, debieran funcionar igual. Entonces, el arduo trabajo que nos espera ahora es implementar las operaciones para cada una de las 3 implementaciones distintas. ¿Está bien? Y que nuestros programas genéricos y abstractos sigan funcionando. ¿Sí? Y lo primero que nosotros vamos a hacer es trabajar con arreglos, y ustedes ya lo van a hacer en la práctica de mañana, ¿sí? Fíjense, esto que está acá, estos círculos concéntricos, representan la programación en capas. Nosotros los desafíos los estuvimos resolviendo en la capa azul o capa de las aplicaciones, ¿sí? Combinamos distintas instrucciones, distintas operaciones, pero no nos importa sobre qué estructura esté la lista. No nos pegamos ni arreglos, ni dijimos, mirá, punteros, ni dijimos cursores. Simplemente dijimos listas y las operaciones que las acceden. ¿Está bien? Entonces, esas aplicaciones están en la capa de más afuera, la enésima capa, digamos, la capa de afuera del todo. La interfase, que es la capa que le sigue, que está marcada en lila, son las operaciones. Y lo que yo les mostré, ustedes disponen de estas operaciones. Crear lista vacía, agregar, insertar, eliminar, buscar, siguiente, anterior, es vacía, es llena,
¿sí? Todas esas operaciones van en la interfase, los nombres de esas operaciones y sus correspondientes parámetros. Y en la capita de más adentro, que es la capa negra, que es el corazón, ahí va la estructura y la implementación de esas operaciones, porque no es lo mismo insertar en arreglos que insertar en punteros o que insertar en cursores, ¿está bien? Entonces yo para cada estructura tengo que desarrollar todas las operaciones. Ahora, si yo cambio esa capa negra, supongan, en la capa negra ahora va a haber arreglos y las operaciones implementadas con arreglos. Pero la clase que viene, yo les voy a hablar de punteros y las operaciones implementadas con punteros. Y ustedes lo que van a poder, o lo que van a tener que hacer, va a ser cambiar esa capa negra, que estaba destinada a arreglos, y reemplazarla por la que están las operaciones y la estructura de punteros, y todo el resto debería seguir funcionando igual. ¿Está bien? Yo cambio el corazón, pero de la capa lila y de la capa azul no cambio nada. ¿Se entiende? A eso nosotros le llamamos programación en capas. Ustedes modifican una capa, pero esa modificación no se propaga hacia el exterior. ¿Sí? Entonces, la idea es, nosotros tenemos una capa azul, ustedes van a escribir las soluciones a los problemas y desafíos que se les presenten en la guía práctica con un nivel de abstracción alto en la capa azul, haciendo uso de la capa lila que les dice cuáles son las operaciones que ustedes tienen disponibles para listar. Y si se van a romper la cabeza y van a probar y recontraprobar y guardar en librerías, cada una de las estructuras, que son 3, arreglos, punteros y cursores, con sus respectivas operaciones. Ahora, ese programa genérico que escribieron, ustedes le van a cambiar el corazón negro, y una vez va a aparecer arreglos, ¿sí? O una vez van a usar la librería de arreglos, y sin cambiar nada, yo les voy a decir, bueno, ahora cambiarle nada más que el uses para que uses la librería de punteros y el programa tenga que seguir funcionando, y después le voy a decir, bueno, ahora cambié el uses y ponerle la librería que usa cursores y ese programa tiene que seguir funcionando. ¿Sí? Ese va a ser nuestro gran desafío. Y en todos los tipos de datos abstractos, sean secuenciales, sean jerárquicos, sean los más generales como los grafos o los de búsquedas, nosotros vamos a trabajar esto de la misma manera. Va a haber una capa donde ustedes van a desarrollar las aplicaciones, que es la capa exterior, va a haber una interfaz que van a hacer las operaciones con sus parámetros, los nombres de las operaciones con sus parámetros, y va a haber una capa negra o corazón interno donde ustedes van a desarrollar para cada una de las implementaciones las operaciones. ¿Sí? Bueno, esa metodología de trabajo es a la que ustedes se tienen que acostumbrar ahora. ¿Está? Perfecto. Entonces, esta es nuestra lista con arreglos. La lista tiene un inicio, un final, ítems, y tiene también un arreglo donde viven los elementos. Y tiene esa estructura, ¿sí? Yo se las publico igual a la estructura y demás, pero ustedes renieguen por favor con las operaciones, porque así se dan cuenta cómo funcionan y cuáles son los pros y los contras de cada una de las estructuras y de las implementaciones que vamos a hacer. Fíjense que en type está definida una variable que se llama posición lista, que en este caso es un entero largo, podría ser un entero solo, pero cuando trabajemos con punteros se va a llamar igual, posición lista, pero en realidad en lugar de ser un longin va a ser una apuntadora a algo. Y la lista es un objeto, y como objeto tiene la estructura y las operaciones que lo acceden. Si ese objeto tiene un arreglo, que va desde mínimo a máximo, de tipo elemento. El tipo elemento, hoy no sé si estabas Andrés cuando hablábamos, pero hay otro objeto tipo elemento, que yo ya se los puse visible. Le voy a decir a Oscar que lo trate con ustedes en la práctica, pero cualquier cosa, si no, lo volvemos a ver en la teoría del lunes. El tipo elemento también es un objeto que tiene un objeto genérico que vamos a usar en con todos los tipos de datos abstractos. Y tiene determinadas operaciones para acceder. Entonces, la lista va a tener un arreglo de elementos que va de mínimo a máximo de tipo elemento, y va a tener inicio y final que van a ser de tipo posición lista, y van a tener la cantidad de ítems que va a ser de tipo entero.
y va a tener definidos todos esos procedimientos. Es vacía, es llena, agregar, insertar, eliminar, buscar, siguiente, anterior, recuperar, actualizar, y uno que lo vimos que es validar posición, pero que es muy sencillo, y decirme, si yo te doy una posición, decime si es o no es una posición de la lista. Por ejemplo, si te digo 18, y la lista tiene esos 3 elementos que están mostrándose ahí, me van a decir, bueno, no, 18 no es una posición que corresponda a la lista. ¿Sí? Esas operaciones son nuestro contrato, digamos, o nuestra interfase para trabajar en la capa de más arriba. Pero ahora después, lo próximo que tenemos que hacer, que es lo que ustedes van a empezar a hacer en la práctica de mañana, es a desarrollar cada una de esas operaciones para implementar la lista en un arreglo. ¿Está? Bueno. Bueno, ¿están muy mareados? No, no. No, no. Bueno, yo les publico esta clase también, ya está el tipo elemento, seguramente lo van a discutir con Oscar en la clase práctica de mañana y ya van a arrancar. ¿Puedo subir el PowerPoint este? Sí, subo ese Power también, no hay problema. Ah, dale. La clase pasada ya está subido también. Dale. Listo, muchas gracias. Bueno, buenísimo, nos estamos viendo el miércoles, el lunes.